en esta ocasión acerca del derecho ejidatario, un tema del derecho agrario, que es el derecho ejidatario, o lo que respecta a la regulación legislativa en materia de ejidos y en materia agrícola o agraria, respecto a dos figuras jurídicas trascendentes del derecho mexicano, que son el ejido y la comunidad rural. El ejido y la comunidad rural son dos figuras jurídicas que se crean, en el caso de México, principalmente durante el periodo de gobierno del presidente socialista o de izquierda, el general Lázaro Cárdenas del Río. Fue una creación legislativa producto del pensamiento de la Revolución Mexicana, que fue una revolución socialista nacionalista o nacional socialista. Sin embargo, estas figuras jurídicas ya existieron en Europa, en España y en Sudamérica. Pero su principal aplicación ha sido en México. También se han aplicado en Centroamérica, aunque en menor grado, en Guatemala y en otros países centroamericanos. Haciendo una explicación detallada sobre el ejido. El ejido es una figura jurídica que en teoría su objetivo era fomentar el desarrollo del campo, de la producción agropecuaria, especialmente de la agricultura, y que fue impulsado tras la reforma agraria, es decir, el reparto de tierras, ya que existían grandes latifundios o extensiones de tierras en manos de terratenientes y hacendados. Inclusive en México existieron haciendas de más de 5,000 o 10,000 hectáreas. En aquel tiempo, en el siglo XIX y principios del XX, cuando todavía existían grandes latifundios, se medían no en hectáreas, sino en codos, una medida de tierra procedente de la corona española. El ejido como figura jurídica puede definirse como una dación de tierras que instituye el gobierno federal, que está regulada por la Ley Federal Agraria. El ejido cuenta con realmente 3 órganos de control ejidal, que son la asamblea ejidal, el principal órgano de control del propio ejido, que está constituido por todos los miembros del ejido, a los cuales se les denomina ejidatarios, quienes no son dueños de una propiedad, sino únicamente del usufructo del ejido, y todo bajo un marco de regulación de la propia autoridad del ejido. El otro órgano de control del ejido es el comisariado ejidal, que es el organismo encargado de cumplir o ejecutar los acuerdos que toma la asamblea ejidal, y se constituye de un presidente ejidal, un secretario y un tesorero ejidal, que este último se encarga de administrar los recursos públicos o los recursos económicos que se recaudan por parte de los miembros del ejido. Y hay un tercer órgano, que es el consejo ejidal, que se constituye de un presidente y de 2 secretarios, y su función es supervisar que el comisariado ejidal cumpla con las funciones que la ley agraria le establece y con las funciones que le asigna la asamblea ejidal. A su vez, la comunidad rural es muy parecida al ejido, pero se basa más que nada en los derechos originarios de los grupos indígenas o nativos que habitaban una región. Y mientras que los ejidos se fundaron, como este ejido en el que nos encontramos,
más que nada en parcelas y en tierras fértiles. Las comunidades rurales se establecen en selvas, en montañas, en zonas serranas, como son la Sierra de Chihuahua, la Sierra Madre Occidental, entre otras más, y se originan por una política muy común en Latinoamérica que se denomina el indigenismo. ¿Cuál es la opinión jurídica que podríamos tener de estas figuras legales? Bueno, mi opinión va a ser más que nada no jurídica, sino una opinión basada en la economía de libre mercado, que ha sido la economía históricamente más funcional para lograr el crecimiento económico y para lograr combatir la pobreza. La historia nos demuestra que el colectivismo no funciona. El colectivismo no funciona porque el ser humano está basado en que necesita un estímulo para producir, y ese estímulo es el dinero, un beneficio económico. Y el ejido y la comunidad rural, como se dice popularmente, ni comen ni dejan comer. Por eso, desde el punto de vista económico, lo más funcional, lo más rentable, es la pequeña propiedad privada. Mientras que el latifundio constituye una injusticia porque concentra, acapara la tierra, como efectivamente ocurría a principios del siglo XX, el ejido tampoco es funcional. Apostemos por la pequeña propiedad privada, que es lo más funcional para incentivar el desarrollo agrícola, y por una política pública en donde se fomente más pequeña propiedad privada, menos ejidos y menos comunidades. Para más consejos, síganme en redes sociales.